Imagina un desierto inmenso, donde las arenas parecen susurrar antiguos misterios. Un pueblo entero aguarda, con el corazón acelerado, ante una montaña que se alza majestuosa y temible, envuelta en nubes y relámpagos. En la cima, el cielo y la tierra parecen fundirse en un acto divino. ¿Qué fuerza tan poderosa puede convocar a un hombre común a una tarea tan colosal? Es Moisés, quien, llamado por Dios, se aventura hacia el monte Sinaí para recibir una ley que cambiará el curso de la historia para siempre. Esta es la historia de los 10 mandamientos, no solo palabras grabadas en piedra, sino un pacto eterno, un código de vida que resonará a través de los siglos. Acompáñanos en esta travesía y descubre los detalles profundos y reveladores de este momento sagrado. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir compartiendo juntos esta palabra viva y eterna. En un mundo donde la opresión reinaba y el pueblo hebreo sufría bajo el yugo de Egipto, nació un niño destinado a cambiar el curso de la historia. Moisés vino al mundo en un tiempo oscuro, cuando el faraón, temeroso del creciente número de hebreos, decretó la muerte de todos los varones recién nacidos del pueblo de Israel. Sin embargo, su madre, llevada por la esperanza y la fe, escondió a Moisés durante 3 meses y luego, en un acto de profundo sacrificio, lo colocó en una cesta de juncos, confiando su destino al río Nilo. La cesta flotó hasta llegar a las manos de la hija del faraón, quien, al ver al niño indefenso, se conmovió y lo adoptó como propio. Así, Moisés creció en el palacio de Egipto, entre riquezas y privilegios, siendo educado como príncipe y recibiendo las mejores enseñanzas de la cultura egipcia. Sin embargo, algo en su corazón le decía que su vida tenía un propósito mucho más grande que el lujo y la comodidad. Moisés nunca olvidó sus raíces ni el sufrimiento de su pueblo. Un día, ya siendo adulto, Moisés presenció cómo un capataz egipcio golpeaba brutalmente a un esclavo hebreo. Su corazón ardió de ira e injusticia y, en un arrebato, mató al capataz. Sabiendo que sus acciones lo habían puesto en peligro, Moisés huyó de Egipto y se refugió en la tierra de Madián, donde intentó dejar atrás su pasado y construir una nueva vida. Allí, conoció a Séfora, hija de un sacerdote madianita, con quien se casó, y durante años llevó una vida sencilla como pastor de ovejas, alejado del esplendor de Egipto. Pero el destino de Moisés no era la tranquilidad. Un día, mientras cuidaba de su rebaño en el monte Horeb, Moisés tuvo un encuentro sobrenatural que cambiaría su vida para siempre. Una zarza ardía sin consumirse. Al acercarse, escuchó la voz de Dios que lo llamaba por su nombre. Con palabras solemnes, Dios le reveló que él había oído el clamor de su pueblo y que lo enviaría de regreso a Egipto, no como príncipe ni como fugitivo, sino como el liberador de Israel. Moisés, atemorizado y lleno de dudas, intentó negarse. Sentía que no era digno ni capaz de enfrentar al faraón y temía el rechazo de su propio pueblo. Pero Dios le prometió su compañía y su poder. Le dio signos y prodigios para demostrar su autoridad y le otorgó a su hermano Aarón como portavoz. Con el peso de la misión divina sobre sus hombros, Moisés finalmente aceptó el llamado y regresó a Egipto. En Egipto, Moisés enfrentó al faraón con una fuerza que no venía de él, sino del propio Dios. Su mensaje fue claro: deja ir a mi pueblo. Pero el faraón, terco y arrogante, se negó a liberar a los hebreos. Entonces, Dios desató una serie de plagas sobre Egipto, cada una más devastadora que la anterior. El agua del Nilo se convirtió en sangre, plagas de ranas, mosquitos y langostas azotaron la tierra, y una densa oscuridad cubrió Egipto. Finalmente, la última y más terrible plaga cayó sobre los egipcios, la muerte de cada primogénito, desde el hijo del faraón hasta el hijo del más humilde de los egipcios. Fue entonces cuando el faraón, quebrantado y sin fuerzas, ordenó a Moisés y a los hebreos que abandonaran Egipto. Así comenzó el éxodo, una marcha hacia la libertad, con Dios mismo guiando a su pueblo como una columna de nube durante el día y una columna de fuego en la noche. Pero la libertad aún no estaba asegurada. Poco después de su partida, el faraón se arrepintió de haber dejado ir a los hebreos y reunió a su ejército para perseguirlos. En su huida, el pueblo de Israel se encontró atrapado entre el imponente Mar Rojo y el ejército egipcio que se acercaba rápidamente. En ese momento de desesperación, Dios le dijo a Moisés: extiende tu vara sobre el mar. Y, en un milagro asombroso, el mar se dividió en dos, dejando un camino seco para que los israelitas cruzaran. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas se cerraron sobre ellos, acabando con el ejército del faraón y asegurando la victoria de Israel. Aquella escena quedó grabada en la memoria del pueblo de Dios como un símbolo de liberación y protección divina.
Ya libres de la opresión egipcia, Moisés lideró a los israelitas por el desierto. Sin embargo, el viaje no fue fácil. El pueblo, débil en fe y desesperado ante la falta de agua y alimentos, comenzó a quejarse y a dudar de Moisés y de Dios. Pero una y otra vez, el Señor respondió a sus necesidades. Hizo brotar agua de la roca, envió el maná del cielo para alimentarlos y mostró su fidelidad en cada paso. La travesía del pueblo de Israel los llevó hasta las áridas tierras del Sinaí, un lugar inhóspito y desolado donde el silencio parecía eterno y las montañas se alzaban imponentes y solemnes. Fue aquí, en este paisaje sobrecogedor, donde Dios eligió manifestarse de manera única y directa. Todo estaba listo para el pacto supremo entre Dios y su pueblo elegido. Dios le dijo a Moisés que subiera a la montaña, y al hacerlo, le prometió que sellaría un pacto con los israelitas. Les daría una ley sagrada que guiaría sus vidas y establecería las bases de una relación eterna con él. Al pie del monte, Moisés reunió al pueblo y, con un aire de expectación, anunció que el Señor había hablado y que deseaba consagrarlos como su posesión especial. Entonces, les instruyó a purificarse y abstenerse de cualquier impureza durante 3 días, preparándose para lo que estaba por venir. Nadie debía tocar el monte, pues la presencia de Dios lo haría un lugar santo e inviolable. El tercer día llegó, y al amanecer el monte Sinaí comenzó a estremecerse. El cielo se oscureció y una densa nube cubrió la cima del monte, acompañada de relámpagos que iluminaban el firmamento. El sonido de un cuerno se escuchó a lo lejos, cada vez más fuerte, como un eco que provenía de los cielos mismos. El pueblo, asombrado y atemorizado, temblaba al pie de la montaña, consciente de que estaban en presencia de algo que excedía toda comprensión humana. Este no era un encuentro cualquiera, era el Señor mismo quien descendía para hablar con ellos. Dios llamó a Moisés desde la cima del monte, y Moisés, con la fuerza de la fe y el peso de su misión, comenzó el ascenso. La montaña estaba rodeada de fuego, el humo se elevaba como el de un horno, y el estruendo de los truenos sacudía la tierra. Moisés, aún con temor en su corazón, subía sin detenerse, consciente de que estaba a punto de presenciar algo que marcaría la historia de su pueblo para siempre. Mientras ascendía, la soledad y el silencio se volvieron cada vez más profundos. La distancia entre él y el pueblo aumentaba, y Moisés se adentraba en un mundo donde solo él y Dios estaban presentes. Finalmente, llegó a la cima. Allí, envuelto en una nube densa y oscura, se encontraba en la mismísima presencia del Creador del universo. Dios lo llamó por su nombre y le habló, no con la severidad que había mostrado al pueblo, sino como un padre habla a su hijo. Fue en este momento sagrado que Dios reveló a Moisés los 10 mandamientos, su ley perfecta, grabada por su propio dedo en tablas de piedra. En medio del silencio de la montaña y la magnificencia de su presencia, Dios le entregó estas palabras que serían eternas, no solo para los hijos de Israel, sino para toda la humanidad. Cada mandamiento resonaba en el corazón de Moisés como un eco divino: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio. No robarás. Estas no eran solo reglas, sino principios sagrados, un reflejo del carácter de Dios y de cómo Él deseaba que su pueblo viviera. Después de 40 días y 40 noches en la cima del Sinaí, Moisés descendió con las tablas de la ley en sus manos. La mirada en su rostro era solemne y su expresión reflejaba una sabiduría que ningún ser humano había tenido antes. Mientras bajaba, sus ojos se abrieron a la vista de su pueblo, que lo esperaba con ansias. Pero el regreso no fue como Moisés lo había anticipado. Al acercarse al campamento, Moisés vio que el pueblo, impaciente por su ausencia, había caído en la idolatría, adorando a un becerro de oro, símbolo de la desobediencia y la desesperanza. Moisés, lleno de ira y desilusión, rompió las tablas, como si el pacto mismo se hubiese roto en aquel acto de traición. Sin embargo, Dios, en su misericordia, lo llamó de nuevo a la montaña y le dio unas segundas tablas, mostrando así su disposición a perdonar y renovar el pacto. La historia de Moisés en el monte Sinaí es el relato de una relación única entre Dios y su pueblo, una historia de revelación, amor y santidad. Estos mandamientos, grabados en piedra, se convirtieron en un pacto eterno, no solo para guiar las acciones del pueblo de Israel, sino para recordar a toda la humanidad que Dios desea una relación íntima y pura con nosotros. Y así,
Cada vez que recordamos estos mandamientos, estamos llamados a vivir bajo el pacto que Moisés recibió en la montaña, ese pacto sellado en el fuego y en la nube, en la voz de Dios y en la obediencia de su siervo. Que estos mandamientos, aún hoy, guíen nuestras vidas y renueven nuestro compromiso con el Creador, recordando que su palabra es eterna y su ley es un camino de vida. Los 10 mandamientos o decálogo son una serie de principios básicos que Dios estableció para guiar a su pueblo. Cada uno de ellos era claro, directo, y abarcaba aspectos fundamentales de la vida humana y su relación con Dios y los demás. El primer mandamiento dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Dios pide lealtad absoluta y exclusiva, estableciendo que Él es el único y verdadero Dios. Segundo mandamiento, no harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Aquí se prohíbe la idolatría. Dios quería un pueblo que lo adorara en espíritu y verdad, sin distracciones ni desviaciones hacia ídolos falsos. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Este mandamiento establece que el nombre de Dios debe ser honrado, pronunciado con reverencia y no usado en vano. Cuarto mandamiento, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Dios instituye el descanso, recordando la creación. El día de reposo es un regalo, un tiempo para reflexionar y dedicarse a él. Quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento con promesa, señalando la importancia del respeto hacia los padres, como reflejo del respeto a la autoridad divina. Sexto mandamiento, no matarás. Este mandamiento preserva la vida, donde Dios, y establece el respeto por la vida humana. Séptimo mandamiento, no cometerás adulterio. La fidelidad en el matrimonio simboliza el compromiso y la pureza que Dios espera de su pueblo. Octavo mandamiento, no robarás. Este mandamiento protege la propiedad de cada individuo y promueve la honestidad. Noveno mandamiento, no darás falso testimonio contra tu prójimo. La verdad es fundamental en las relaciones humanas y en la justicia. Dios aborrece la mentira y la difamación. Décimo mandamiento, no codiciarás. Este mandamiento va más allá de las acciones, abordando los deseos internos. Dios nos llama a tener un corazón puro y a confiar en Él. Los 10 mandamientos no solo establecen un código moral, sino que representan el corazón del pacto entre Dios y su pueblo. Este decálogo simboliza el respeto hacia Dios y hacia el prójimo y establece las bases de una sociedad justa y sagrada. Además, los 10 mandamientos son una invitación a vivir en armonía, paz y amor, respetando la santidad de Dios y la dignidad de los demás. La historia de Moisés y los 10 mandamientos nos muestra la importancia de vivir en obediencia a la voluntad de Dios, recordándonos que la verdadera libertad se encuentra en seguir sus caminos. Estos mandamientos han perdurado a lo largo del tiempo, y hoy, siglos después, siguen siendo una guía esencial para la vida espiritual y moral. Si esta historia tocó tu corazón, recuerda comentar y Dios es bueno, dale like y suscríbete al canal Relato Celestial para que juntos sigamos compartiendo la palabra del Señor.